a dar comienzo entonces a la actividad de esta tarde, a la propuesta que nos convoca desde el Instituto de Capacitación Judicial de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia. Les damos la bienvenida al tercer módulo del programa de formación de jueces. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Eduardo José Lludgar, vicepresidente segundo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santiago del Estero. Como sabrán, este programa tiene como fin la formación de los jueces y juezas en aquellas competencias que hacen a su labor diaria, y ha comenzado el año pasado con una exitosa participación, por lo cual este año continuamos con la edición 2021 por este medio, debido a la situación que es de conocimiento público. Ante todo, le queremos pedir que silencien los micrófonos a medida que van entrando, entonces evitamos la interferencia con nuestro expositor, y también, de alguna manera, permitimos respetar, digamos, a quien hoy nos honra con su presencia. En cuanto a la presentación de nuestro disertante, nos va a dar la bienvenida y va a leer su currículum la doctora Claudia Misahuac en su carácter de presidenta del Instituto de Capacitación Reflejar. Buenas tardes a todos, a todas. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Sí. Bueno. Doctora, se escucha bien. Perfecto. Bueno, vamos a dar comienzo, como decía nuestra secretaria de Reflejar, nuestra secretaria adjunta, Alejandra Barrio Nuevo, al tercer módulo de esta edición 2021. Esta edición que, como muchos de los que están acá ya nos han acompañado en otros módulos, saben que a partir de abril del año pasado hemos dado este formato virtual a la capacitación. Este formato virtual un poco impuesto por la pandemia, pero también un formato que nos ha permitido encontrarnos semanalmente, es decir, con una frecuencia mucho mayor que la que nos encontrábamos en la presencialidad, dado que la presencialidad exigía traslados, costos, y esta modalidad de la virtualidad nos permite disfrutar de muy buenos expositores, todos expositores que son integrantes de las distintas cortes y superiores tribunales de justicia de todo el país, porque no nos olvidemos que más allá de la introducción que dijo Alejandra, que me desempeño como presidenta de Reflejar, Reflejar no es ni más ni menos que la Junta Federal de Cortes, es decir, el brazo de capacitación de la Junta Federal de Cortes. Así que antes de agradecerle y darle la bienvenida a quien hoy va a ser nuestro expositor, quiero decirles que no nos va a poder acompañar quien es la presidenta de la Junta Federal de Cortes, la doctora María del Carmen Battaini, por otros compromisos que tiene asumido para el día de hoy. Yo sí quiero, de todas maneras, transmitirles a ustedes el saludo de ella, y muy especialmente al doctor Lludgar, el saludo de la doctora Battaini, porque así me lo hizo llegar telefónicamente, dándome las razones por las que hoy a la tarde no nos podía acompañar, pese a que nos ha acompañado en todas y cada una de las ediciones de todos estos años. Así que, bueno, dicho esto sobre la JUFEJUS, que también colabora con nosotros, no solo atrás mío hay una comisión directiva de Reflejar, que integran ministros de distintas cortes, están las secretarias, hoy Alejandra Barrio Nuevo, que está oficiando de organizadora de este evento, pero están todas las escuelas y todos los institutos de capacitación de los poderes judiciales de la República Argentina están aquí en Reflejar. Hoy nuestro expositor y nuestro disertante es el doctor Eduardo José Ramón Lludgar, que, como bien dijo Alejandra, es vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santiago del Estero. Muy especialmente agradecerle
Eduardo muy, pero muy especialmente, porque la verdad que a mí me consta, porque lo sé por JUSPEJUS, que tiene muchas actividades, todas relacionadas con capacitación, porque para los que no saben, el doctor Schutzer preside la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitario, y también es miembro de la Red Argentina. Yo voy a permitirme un poco con la autorización implícita de Eduardo, sintetizar muchísimo su currículum, porque debo decirles, y debo como una especie de confesión, que es extensísimo, realmente, tanto en la faz de formación personal de él, como en la faz de jurado de diversos concursos, como en la faz de profesor de distintos institutos y universidades argentinas y extranjeras. La verdad que es muy, pero muy completo su currículum. Yo voy a destacar, como siempre digo, lo que para mí es una condición sine qua non de cualquier disertante de este programa de perfeccionamientos para jueces: su pertenencia a un poder judicial de una de las provincias argentinas, en este caso Santiago del Estero, su compromiso con la capacitación, tanto en su provincia, porque ha sido profesor, ha dirigido el Instituto de Capacitación del Poder Judicial de Santiago del Estero, como su compromiso con la capacitación, que solo a modo de mencionarles, les diría que ya, más allá de su formación personal, que tiene especializaciones, tiene maestrías, como les decía, de universidades nacionales y universidades extranjeras, se ha desempeñado como profesor de la Universidad de Santiago del Estero, como profesor de la Universidad de Tucumán, como también profesor de la Universidad de Colombia, de la Universidad Magdalena de Colombia, de la Universidad de La Sabana de Colombia, de la Universidad de Quevedo de Ecuador. Es decir, ese compromiso, que sí es una condición sine qua non para poder participar de esto que es la actualización permanente. Nosotros, a diferencia de otras escuelas, de otros institutos de estudio de poderes judiciales de Latinoamérica, y lo digo porque hoy nos acompañan algunos inscriptos de Nicaragua y de República Dominicana, quiero decirles que, a diferencia de esos otros países donde la capacitación es capacitación inicial obligatoria para ingresar al Poder Judicial, nosotros en la Argentina eso no lo tenemos. Tenemos los consejos de las magistraturas como modo de selección, con diversos formatos, depende cuál sea la provincia o la nación, pero lo que sí tenemos en todos los poderes judiciales son sus institutos o escuelas que hacen la capacitación permanente y que siempre están tratando de transmitir todas aquellas materias, ya sea de fondo o de forma, nuevas, que son novedosas, como así también lo que fue el objetivo primordial de esta capacitación, que es resaltar y formar en aquellas aptitudes y actitudes que son esenciales para cualquier juez, no importa la instancia, ni el grado, ni el fuero. Hablábamos en otras ocasiones del juez formador, del juez investigador, del juez líder, todas aquellas aptitudes que debe reunir un magistrado, no importa el fuero en el que se desempeñe, ni el grado, si es primera instancia, si es segunda instancia o si es última instancia. También en todas estas instancias son necesarias estas aptitudes. Así que, dicho esto, quiero además resaltar la generosidad del doctor Schutzer, que nos propuso un tema de lo más novedoso, o sea, un tema en los que las provincias argentinas recién estamos hace un tiempo empezando a caminar. Lo digo en mi provincia, en realidad, la provincia de Entre Ríos. Como ustedes saben, nosotros tenemos un registro de procesos colectivos. Amicus Curiae todavía es una materia que acá en la provincia de Entre Ríos poco tenemos para compartir con ustedes, pero seguramente, como son estos procesos de transformación, empiezan por la Corte Nacional, todo lo que fue los últimos 10 años, las experiencias que la Corte ha mostrado en esta materia, por el derecho comparado, por el resto de América y el derecho comparado, y llega así a las provincias argentinas. Así que creo que va a ser de enorme
de enorme importancia lo que hoy nos va a brindar el doctor Eduardo Schuckler, que además ha compartido y ha dejado para nosotros un material para que todos ustedes puedan disponer de ese material, que va a estar subido a la página de Reflejar. Les repito, para aquellos que no saben, www.reflejar.gov.ar, gov en este caso con B larga. Ahí ustedes además van a poder consultar el material y van a tener también, como lo hacemos posteriormente a cada módulo, editado el video del módulo. Estamos en esta semana terminando la edición del módulo último, donde disertaron los defensores de la provincia, los defensores generales de la provincia de Santa Fe, la doctora Jacquelina Balangione, y el defensor general de la provincia de Entre Ríos, el doctor Maximiliano Benítez. Ese es el último módulo que está en preparación para ser subido a finales de esta semana. Y así sucesivamente, o sea, ustedes pueden ingresar a la página y ahí consultar todos los demás videos de los módulos de la edición 2020, incluso que están subidos. También pueden consultar nuestro Facebook, interactuar con nosotros. Ahí nosotros informamos sobre todas las capacitaciones en el resto de las provincias argentinas, porque, como les repito, Reflejar es la unión de todas las provincias argentinas. Así que ahí pueden consultar actividades también de otras provincias argentinas. Y antes de dejarlo, y ya por último, para dejarlo con la palabra Eduardo, quiero ya dejarlos invitados al cuarto y al quinto módulo que ya tenemos para ofrecerles a ustedes. El cuarto módulo, que es el miércoles 12 de mayo a las 17 horas, nos va a acompañar la doctora Emilia María Valle, ministra del Superior Tribunal de la provincia de Chaco. Acá la veo, Emilia, así que ya también la saludo, Emilia, que nos está acompañando. Va a estar el 12 de mayo a las 17 horas. Su exposición va a versar sobre juicio por jurados, avances y desafíos, y jurado indígena en Chaco. Juicio por jurado es una materia de enorme trascendencia para las provincias argentinas, que estamos algunas más avanzadas y otras menos avanzadas, pero estamos en el camino de la implementación del juicio por jurados. También ya los dejo invitados a ustedes para el miércoles 26 de mayo a las 17 horas, el módulo 5 de la edición 2021, nos va a acompañar el doctor Fabricio Lossi, ministro del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa. Bueno, le agradezco a La Pampa, acá veo a Eduardo Fernández Mendía de La Pampa, no sé si por ahí está el doctor Lossi, no lo veo, pero si no, en nombre de, acá le transmito a Eduardo el agradecimiento, bueno, como a todos los ministros de las Cortes argentinas que nos acompañan. Así que muchas gracias y quedamos entonces en compañía de Eduardo. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, quiero saludar a todos y todas en la sala, a mis pares, ministras y ministros de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia que se encuentran presentes, como así integrantes de nuestros poderes judiciales que por medio de cada una de sus escuelas están dentro de esta aula virtual que he tenido el honor de ser invitado por mi querida amiga, la doctora Alejandra Misahuac, como presidente de Reflejar. La verdad que tengo que ratificar todo lo que ha hablado la doctora en cuanto a la importancia de la capacitación. No vamos a ser necios en ver la crisis que estamos atravesando dentro de nuestros poderes judiciales, con justicia o no. Pero la sociedad nos está reclamando mucho, y más en estos tiempos difíciles, donde también han aparecido elementos inesperados, como lo que es de público conocimiento, ha generado esta pandemia del COVID-19, y que más allá de los problemas sanitarios graves, también ha generado una crisis de protección de derechos, porque nos está envolviendo dentro de una bisagra histórica en donde empiezan a aparecer cuestiones
del humanismo que ha venido gobernando todas las acciones de todos los seres humanos que tenemos uso de razón, y nos está introduciendo en procesos transhumanistas y posthumanistas, con las implicancias que ello tiene con lo positivo y lo negativo, y también con un futuro incierto de qué manera también esa dignidad humana puede ser beneficiada o golpeada en estos nuevos tiempos que vivimos. Y ahí está la capacitación como un elemento de amortizar con preparación aquellos efectos nuevos que vamos a tener que enfrentar. Pero como lo había conversado con anterioridad con la doctora Misawa, el tema que les propongo esta tarde es hablar un poco de los Amicus Curiae, una institución que quizás para nosotros o algunos tribunales recién las estemos implementando o con timidez las estemos implementando, pero como institución no es nueva. Porque si tenemos que hablar, es una locución latina, evidentemente ya era conocida en aquellos tiempos de tanto el derecho romano clásico, precodificado, y también obviamente empleado en tiempos de Justiniano en adelante con la codificación, que eran aquellos pretores, algunos que sí apoyaban la posición de las partes y otros que eran consultados por su gran conocimiento jurídico, que no eran tampoco quienes decidían los pleitos, pero sí eran aquellos que apoyaban en cuanto a conocimientos del derecho. Sabemos la importancia que tuvo en la Roma antigua todas estas expresiones que hasta el día de la fecha siguen influyendo en todos los ordenamientos jurídicos, especialmente que beben de esta herencia de la Europa continental en cuanto al sistema codificado, en contraposición al common law, y que los americanos y los anglosajones llaman el civil law. Pero quizás se da esa contradicción, ¿no? Cuando uno lo lee, por ejemplo, al reconocido Gustav Radbruch. Gustav Radbruch, para quienes quizás no lo tienen bien presente, y hoy que estamos en tiempos que se van a cumplir 75 años de los célebres juicios de Nuremberg, que fueron las primeras expresiones jurídicas que reconoció con entidad de protección a la dignidad humana, no a los derechos subjetivos, sino a la dignidad humana que cada ser porta, y que fueron el basamento de la actual doctrina internacional de los derechos humanos, que todos los estados en su gran mayoría han acordado ser partes miembros, en más o en menos, con los tratados internacionales. Aquí en la Argentina no solamente lo hemos suscrito y ratificado, sino lo hemos incorporado con jerarquía constitucional a muchos de ellos, o al menos los más importantes. Y Gustav Radbruch completó un estudio de su hija sobre el derecho inglés, que le tituló El espíritu del derecho inglés. Allí Radbruch, que era un naturalista, que creador de la famosa fórmula de Radbruch, que destrabó los tribunales, la posibilidad de juzgamiento de los tribunales de Nuremberg, continuó, como les decía, ese estudio de su hija, porque su hija se enfermó de una enfermedad incurable, lo venía haciendo, y falleció. Y en homenaje a ella, se instaló en Inglaterra muchos meses y terminó ese ensayo, en donde cuenta que la fuerza de la costumbre de los pueblos ingleses y de los pueblos de Gran Bretaña hizo que, si bien Roma pudo realizar un dominio militar en las islas, no pudo hacerlo de forma cultural como en el resto de Europa. Por eso la influencia del derecho romano no fue tal como en el sector continental. Pero si hubo una institución que penetró
en esa cultura rígida inglesa propia, fuera de los amicus curiae. Amicus curiae como una forma de que los ingleses también la aplicaban, pero sin la técnica de los romanos, incorporando esas prácticas como un coadyuvante que intervenía en los procesos no escritos como tiene Inglaterra, y en donde daba elementos objetivos para ilustrar a ese tribunal por cuestiones que podrían ser totalmente ajenas al conocimiento de quienes lo conformaban desde una visión netamente jurídica. Acuérdense, sobre todo, que la forma de interpretación en las manifestaciones del common law es muy diferente a lo de los sistemas continentales. En los sistemas continentales tenemos toda la tradición, sobre todo la tradición positivista, la gran influencia de Hal Kensen con el silogismo jurídico, el método deductivo, con su premisa mayor, partiendo de la norma, la premisa normativa, pasamos por la premisa menor, la cuestión fáctica y la conclusión normativa, como lo definía en su teoría pura del derecho. En cambio, en el sistema de common law, el sistema es inverso. El case law se forma a partir de lo que son las propias decisiones de precedentes de casos particulares, que forman después la norma general en el precedente. Y por eso sabemos que las decisiones de tribunales de alta jerarquía son como prácticamente la ley en los países que estamos con el sistema continental codificado. Esto es una mera reseña que lo hago a los efectos de contextualizarnos, y allí es donde empiezan a aparecer estos amigos del tribunal, heredados de esa tradición romana, en donde esa locución, amicus curiae, era literalmente para hablar de un singular, que era el amigo del tribunal que venía a colaborar y a clarificar términos para que el tribunal pueda tener todos los elementos para realmente resolver los problemas que se le confiaban y se los ponían en decisión. Cuando esos amigos era más de uno, la locución cambiaba. Ya no era el amicus curiae, sino el amici curiae. Son todas locuciones latinas para significar si el que ingresa como un tercero coadyuvante a la ilustración, como se reconoce ahora, y no coadyuvante de las partes, es uno o son varios. Pero más allá de estas cuestiones históricas, lo que sí podemos decir que hoy en todos los países que estamos dentro de lo que es un sistema de derechos humanos en la esfera internacional y que hemos reforzado nuestras constituciones o hemos ayornado con reformas como aconteció con Argentina en 1994, nuestra Constitución Nacional, y en muchas provincias en los últimos años, que hemos incorporado todos estos estándares que hacen a la protección de la dignidad humana, aparece esta figura también a pivotear dentro de lo que son nuestras costumbres. Y en Argentina, bueno, todavía lo vamos a ver más adelante, impulsada por la propia Corte Suprema de Justicia. Aunque también ha habido reglamentaciones de autonomías provinciales que sí le han dedicado, digamos, espacios como para hacer un ingreso ordenado de esta figura. ¿Y qué queremos decir? ¿Quién es el amicus curiae o los amigos del tribunal si son en plural? Son aquellos que no son parte del caso, pero lo asisten en cierto modo al tribunal, ofreciéndole una información, como ha sido la elaboración histórica, o ya sea por la experiencia que poseen, por los conocimientos en esa problemática social del caso, que por lo general en la actualidad se refieren a temas que están derechos
humanos o derechos fundamentales involucrados, sea que están dentro de lo que son las garantías expresas reconocidas por la parte dogmática de la Constitución, o pueden ser otros derechos, sí, que no están expresamente consagrados, pero forman parte de lo que se dice en la jerga constitucional los derechos implícitos, que surgen del sistema democrático, del sistema republicano, o son inherentes a la condición humana que hoy el derecho está enfocado en proteger. Allí entonces vamos viendo el porqué de su participación. Claro, no vamos a ser ciegos de decir que no ha habido resistencia y muchos tribunales, y sobre todo sabemos los cortesanos, hagamos un poco de mea culpa también, uno también se incluye y cojo. Yo soy crítico, pero no me gusta criticar sin antes criticarme primero a mí, porque soy popperiano. Entonces, si voy a querer entrar dentro de esas técnicas de refutación, primero tengo que refutarme a mí mismo, para tener más seguridad, poder refutar cuando alguien me plantea una contratesis, como decía Karl Popper, ¿no? Entonces, a veces nos pensamos, somos de cortes. Si estamos aquí es porque quizás tenemos una trayectoria, por lo general los miembros de corte obedecen a ese escrutinio democrático o esa aceptación, digamos, de la sociedad, que sean la cabeza de un poder, por determinados estadios en los cuales tenemos que acreditar antecedentes de algún modo. Entonces, quedará bien que vengan otros terceros a contarnos experiencias, a indicarnos, a enriquecernos. Bueno, lo que pasa es que hoy en día, cuando hablamos de derechos fundamentales y derechos humanos, decir que la solución de los casos va a estar solo desde lo que son aspectos propios de la juridicidad, estamos totalmente equivocados. Algunos dirán, muy bien, pero para eso tenemos nuestros equipos interdisciplinarios que forman parte de los mismos recursos judiciales, o las partes pueden tener sus consultores técnicos que los aporten. Es cierto, pero también es cierto que estamos dentro de un sistema interamericano y en donde, cuando sobre todo la vulnerabilidad de los sujetos que intervienen afecta no solo el interés individual de las partes del conflicto, encontramos también que está en juego cuestiones que pueden incluso terminar en lo que es la responsabilidad internacional del Estado. En Argentina veníamos muy tranquilos al respecto. Éramos uno de los países menos golpeados, menos interpelados por la Corte Interamericana. Pero de la noche a la mañana y con esa inusitada y inesperada rapidez en que nos encontramos dentro de esta catastrófica pandemia, vino la catástrofe también de condenas para la Argentina a partir del 2019 a la fecha. Hemos tenido casi la misma cantidad de condenas que de allí para atrás, desde que la Argentina es parte en el sistema interamericano. Sobre todo en donde las sentencias son muy duras, donde apelan mucho a que la violación en muchos casos, nos guste o no nos guste, no les guste nuestra Corte Suprema o no le guste nuestra Corte Suprema, no pasa por acciones u omisiones, como dice el artículo 1, concretas, sino por las hermenéuticas que utilizamos los jueces al interpretar la que no va con los estándares que nos impone el control de convencionalidad en muchos casos. Y eso lo podemos decir en condenas recientes, en donde tanto la jurisdicción federal como las jurisdicciones provinciales nos enojamos a veces. Pero bueno, sabemos que en derecho nadie es dueño de la razón. La Corte Interamericana también se equivoca.
como se puede equivocar la Corte Suprema, como nos podemos equivocar las Cortes de las provincias o cualquier juez, o cualquier que tiene cuestiones a decisión. Pero sabemos que como es un producto cultural polémico el derecho, y es un producto cultural, como lo decía Carlos Cosio, porque es producto de la razón. Y todo lo que es producto de la razón es cultura humana. Y el derecho es una creación de la cultura humana, sea cual sea la posición que tengamos como paradigma dentro de lo que son las distintas visiones de la teoría del derecho. Y es allí entonces donde estas cuestiones tienen que resolverse por alguien que imponga una razón autoritativa. ¿Y por qué hablo de una razón autoritativa? Porque esa razón autoritativa la impone porque así lo establecen las leyes, las constituciones y los tratados internacionales, que es el órgano que define la cuestión final según sea la competencia en donde se esté juzgando. Equivocados o no, esa será la verdad jurídica. Hasta que venga otra verdad jurídica, como lo dice Popper desde la forma científica, que la desmienta por cambios de integración o por críticas de la doctrina especializada y que la modifique. Lo ideal es que las razones autoritativas dadas por las normas tengan un paralelo con verdaderas razones jurídicas fundadas en el orden jurídico. No hablo del sistema jurídico, hablo del orden jurídico. Sistema jurídico está muy referido a esa visión positivista que son todas aquellas cuya condición de validez solamente sale del órgano autorizado a dictar las normas, sino que hoy hay cuestiones que la validez está dada porque son íncitas a la dignidad humana. Como ya hemos visto muchas sentencias de nuestra propia Corte Suprema, para nombrar algunas, hablo de Ermedejian versus Sofovich, o puedo hablar también de el caso Simón de 2005 de la Corte Suprema, donde acuden a ciertas cuestiones vinculadas a lo que son las normas injustas, ¿no? El caso aquel, ¿recuerdan? De la ley que pedían que el Congreso se había excedido en sus potestades para anular las leyes de punto final y los indultos que se dieron a los que delinquieron por lesa humanidad y que fueron condenados. Entonces, vemos que aquí no estamos hablando de cuestiones hipotéticas y teóricas. Y allí es donde entran a talar estas cuestiones de que la amicus curiae no es cualquier tercero que dice tengo ganas de opinar este juicio y me voy a incorporar. Por lo general, el amicus tercero tiene que acreditar también títulos, antecedentes, reconocimientos para decir que es persona idónea para tener ese rol. Bueno, con esta introducción me voy a ir un poquito más y voy a empezar a referir a cuáles son las bases que ha tenido esto que en Estados Unidos después la Corte Suprema a la que tanto nuestra Corte Suprema sigue, me refiero a la Corte Suprema de Estados Unidos, lo incorporó ya en el año 1823 en un fallo a la amicus curiae. Pero en ese fallo de 1823 no aparecía como un tercero neutral, sino aparecía como un coadyuvante de parte. Eso se fue con el tiempo cambiando hasta que llegan los años 30 en Estados Unidos y donde el artículo 37 que se dicta ese año del reglamento de su Corte Suprema lo establece un poco con la función que tiene ahora de que no tiene ningún vínculo con las partes, sino que su único interés es la importancia de los efectos que esa decisión puede generar sobre una temática que hace al orden público, una temática que hace
al interés general o una temática que hace a cuestiones esenciales de derechos humanos, a cuestiones esenciales donde está la dignidad humana. Y en Estados Unidos lo vamos a ver en esos famosos fallos de esa emblemática corte que se le llamó la Corte Warren, esa corte en la que tenía mayoría liberal y que dicen que fue el periodo de que mayor protección por no tener mayoría conservadora tuvieron los fallos de la Corte de Estados Unidos. Trabajaron intensamente en grandes leading case, en donde establecieron la igualdad en cuestiones raciales, en donde establecieron la interpretación profunda del respeto a la libertad de expresión. Entonces se empieza a ver y se empieza a dar cuenta la importancia que tiene la participación de estas instituciones que conforman los amicus curiae. Así, cuando empieza a aparecer la jurisdicción internacional, tanto en materia penal, en lo que hoy es el ámbito de la Corte Penal Internacional en La Haya o en el mismo Tribunal de La Haya, cuando se trata de cuestiones que incluso no son de derechos humanos, pueden ser cuestiones comerciales, típicas de derecho internacional tradicional. Las cámaras de comercio utilizan mucho en esos litigios las opiniones de expertos en el tema que no tienen vinculación con las partes, por la información que se les puede brindar. Entonces los tribunales internacionales de derechos humanos empiezan a adaptar y a facilitar en los casos más emblemáticos que se dictan la incorporación de estas instituciones que por lo general ante los organismos multilaterales al que pertenecen tienen inscrito lo que se llama un estatuto consultivo, que son procedimientos en donde organizaciones no gubernamentales se inscriben mediante un proceso que deben acreditar todos sus antecedentes y donde se los incorpora tanto a Naciones Unidas como al Consejo de Europa o como a la Organización de Estados Americanos. Y allí pueden participar como en la lista que tienen como amicus curiae. Y decíamos que tiene una evolución vinculada a lo que es el concepto de democracia y derechos humanos. Democracia y derechos humanos es un concepto muy polémico, que grandes pensadores, grandes filósofos del derecho lo han incursionado, como Bobbio, como Ferrajoli, como Robert Alexi, y en donde podemos hablar también de John Finnis, y podemos hablar también de nuestro querido y recordado Carlos Santiago Nino. También lo podemos citar dentro de esta esfera a otros autores más, pero coinciden en un solo punto. Un Estado no es democrático por el solo hecho que su constitución política tenga el nombre. Nosotros recordamos la famosa República Democrática de Alemania, o Alemania del Este, y que democrática no tenía nada porque si se acercaba alguno al muro, los baleaban y los mataban sin ningún tipo de advertencia, hasta que cayó ese muro de Berlín. Pero ellos eran la República Democrática de Alemania. Entonces, la democracia no es una democracia formal. La democracia, un país que se diga democrático, es un país en el cual la democracia no solamente es formal, sino fundamentalmente sustancial. Sustancial porque no solamente, es decir, respetamos mecanismos, respetamos procedimientos que pueden estar en la Constitución, sino también que el contenido es el respeto de esa dignidad humana que son los derechos humanos. Allí es una de las grandes facetas que hoy, digamos, sustentan o se tiene en cuenta a la hora de admitir amicus curiae en determinadas causas donde
están, digamos, dadas las condiciones para que esta figura o estas personas físicas o jurídicas que cuentan con estas condiciones puedan estar presentes. Y esto también implica, en cierto modo, entrar a diseñar las cuestiones desde la legitimación democrática. Esa legitimación democrática que tiene también dos esferas que son necesarias. La legitimación de origen y la legitimación de ejercicio. Cuando me refiero a legitimación de origen, es que no seamos de facto, no seamos de hecho, no seamos burlando el orden constitucional y legal, sino que cada uno que ejercemos funciones en el ámbito de la función pública hayamos llegado conforme lo marca la Constitución y las leyes. Eso va en lo que es una legitimación de origen. ¿Cuál es nuestro origen de la función que ejercemos? Pero con eso no se conforma el Estado democrático en la línea de que nos exigen los tratados internacionales. Cuando vamos a ver, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o la misma Convención Americana, que nos dicen deben tener exigencias de una sociedad democrática o deben limitar derechos conforme una sociedad democrática. Que lo vemos, pero a veces no pensamos en profundidad qué implica ese término sociedad democrática. Y ahí se está refiriendo a esa legitimación de ejercicio. Esa legitimación de ejercicio que dice que tenemos que, en cierto modo, consagrar esos derechos humanos, defenderlos, incluso de oficio cuando somos jueces. Y no solamente cuando somos jueces, porque también en todas las funciones del ejercicio democrático de una función pública, como lo ha asentado ya la Corte Interamericana. Allí entonces empezamos a ver que es una función que hace a la participación ciudadana, que es un principio democrático. ¿Qué nos dicen nuestros mandatos constitucionales? Nos dicen, no todos, por lo general, voy a ser localista, me voy a referir a la Constitución de Santiago del Estero del año 2005. La potestad de impartir justicia reside en el pueblo. Un poco la base también para los jurados, juicios por jurado. Y como aquí todavía no tenemos juicios por jurado, lo dice, y quienes delegan un mandato a los jueces independientes, imparciales, que solamente están independientes, imparciales y solamente sometidos a la ley y el derecho. Entonces, eso también, la participación del amigo Curiae, un poco abre a la participación ciudadana en ese principio democrático de transparencia que nos está exigiendo actualmente la sociedad en los debates judiciales. Tienen sustentos entonces normativos en la Constitución, en ese preámbulo de la Constitución Nacional que nos impone afianzar la justicia. Es dentro, quizás sea parte también de ese principio que regula la petición ciudadana. ¿Por qué? Porque facilita, en cierto modo, de actores políticos que, como digo, no va a ser cualquiera, van a ser aquellos de reconocida pertinencia en las cuestiones de que se trata. Y además, no van a ser vinculantes para el tribunal, porque el tribunal, cuando vea de que ha sido burlado en su buena fe, de que ha sido, digamos, unos aportes que han querido favorecer una de las partes, pero que los argumentos que han dado no son lo suficientes, directamente no los tiene en cuenta. Ahora, cuando tienen importancia para enriquecer ese debate y reforzar cuestiones que el tribunal quizás ya viene trabajándolas dentro de lo que es su doctrina, obviamente que lo va a enriquecer. Lo va a enriquecer y seguramente esa sentencia va a ser ese tipo de sentencias muy sólidas, con esos aportes que se suman a todo lo demás que se han hecho en el proceso, pero que no tienen vinculación con ninguno del proceso, sino, vuelvo a repetir, con esa temática. Por eso es una herramienta, en cierto modo, a favor de esa democratización y transparencia
que se reclama, y cada vez con más fuerza desde la sociedad, hacia los que somos miembros de los poderes judiciales. Y está dado, vuelvo a repetir, en casos que exceden el mero interés de las partes, o supuestos en que puedan resultar paradigmáticos, tengan presión social, pública, y que puede generar impacto. ¿Cuántas veces, y tenemos que reconocer, nos podemos equivocar? Porque solamente el juez que yo he leído que nunca se equivocaba, lo he leído en los libros de Ronald Dworkin, que es ese juez Hércules, que menciona tanto el gran pensador desaparecido norteamericano, ese juez que era un semidios. Pero los jueces somos de carne y hueso. Y aquí, por ejemplo, el Superior Tribunal está en el 4º piso, igual que en Buenos Aires y quizás que en algunas otras provincias. Pero no tenemos que confundir que el 4º piso es el monte del Olimpo, donde está el juez Hércules. Somos jueces de carne y hueso. Tenemos falibilidad humana. Entonces, a partir de allí, tenemos que mirar que muchas veces en esas cuestiones es muy importante. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha utilizado amicus curiae en casos realmente complejos. Lo conocemos, el caso Mendoza, del tema del Riachuelo, por ejemplo, es el más, ahí han participado montones de amigos del tribunal. O, ustedes recuerdan, en el año 2013, 2014, cuando salió la sentencia por la famosa ley de medios, donde opinaron muchas instituciones vinculadas a la libertad de expresión, antes que se pida la Corte sobre la constitucionalidad de aquella ley que, sobre todo, los medios privados la cuestionaban. Entonces, también lo han hecho los grandes tribunales, como la Corte de Estados Unidos, que he hecho referencia. En Canadá también utilizan los amicus curiae, porque, como les decía, donde pegó fuerte antes del derecho internacional fueron en los países del common law. Así que vamos a ver muchas experiencias del amicus curiae en Estados Unidos, en Canadá, en Nueva Zelanda, en Australia y todo lo que conformaron después la comunidad del Commonwealth. Canadá, pero le dan visiones diferentes y hay modalidades de participación de los amigos curiae. Una es la tradicional, como la que emplean los tribunales internacionales, como las experiencias que se han realizado en Argentina, está redactada dentro de las 3 acordadas que dictó la Corte de 2004 a la fecha, reglamentando la participación de los amigos curiae, en donde se lo ve como un tercero, que no está vinculado a las partes. En cambio, en Canadá, en algunos aspectos, aquellas partes que, digamos, consideran que no tiene una representación adecuada, lo que llamaríamos un pauperis modo, por ejemplo, también se le llama a alguien, a algún amigo del tribunal que en cierto modo le ayude a sostener esa vulnerabilidad dentro del derecho de defensa. Obviamente que vamos a repasar también las posturas de quienes se oponen. En las primeras acordadas de la Corte Suprema no era por mayoría. Había en la época de la Corte tenía 9 miembros, había muchos de ellos que en cierto modo se opusieron al amicus curiae. Y más adelante, después cuando ya se redujo la cantidad de miembros, no fue por unanimidad. Carlos Santiago Fay no era amigo, hacía disidencias, pero decía que él aceptaba porque él se sometía a las reglas de la mayoría en las decisiones del tribunal, pero dejaba marcada que para él podía haber un conflicto en respecto a las garantías judiciales. Él tenía una postura un poco que si no estaba legislado, dudaba también de la competencia que podía tener la Corte Suprema para reglamentarlo, porque no estaba ninguno de los instrumentos procesales, de los códigos procesales en donde se regulaban, ni las leyes que regulaban la actividad de la Corte. Esto un poco, bueno, sabemos que Santiago Fay, en cierto modo, también en casos emblemáticos,
hizo su postura separada, hablaba de ese orden público del artículo 27, un poco el que tomó, resucitó de nuevo la Corte Suprema en esa famosa causa que se le llama Fontevecchia, pero que en realidad se llamaba Ministerio de Relaciones Exteriores, que pedían el cumplimiento del caso Fontevecchia del año 2017 que todos conocemos. Entonces, ahí vemos que hay posturas que no son amigos del amigo del tribunal, ¿no? Pero el Estado constitucional de derecho, en cierto modo, lo ha ido imponiendo, porque se busca que al acoger argumentos de un tercero ajeno, tenemos que pensar, los que están a favor, que dicen que no se distrae el marco de conocimiento propio y competición del tribunal, porque el ámbito de decisión se mantiene incólume y por ende se encuentra dentro de la capacidad de emitir una determinación arreglada al derecho conforme a sus propios criterios. Tampoco es una limitación del derecho de defensa, porque ninguna parte se va a sentir menoscabada porque sus opiniones no son vinculantes y su finalidad es robustecer, como bien se viene remarcando, lo que son los debates jurídicos, las razones jurídicas que puede afectar a una comunidad o al interés público o a determinados colectivos en su vulnerabilidad. Y, en definitiva, la gran mayoría de la doctrina piensa que la amicus curiae es una garantía del debido proceso, una garantía más del debido proceso, porque cumple una función de colaboración con la función jurisdiccional y además aporta argumentos y elementos de juicios importantes. Ahora bien, los minutos pasan muy rápido y vamos a hablar cómo se va introduciendo en la República Argentina, en el ámbito doméstico de la República Argentina. Pero antes también vamos a hablar un poquito de España. En España también ha sido un instituto resistido hasta un famoso fallo del Tribunal Europeo en donde en sus lineamientos le censuraba a la justicia española no haber permitido la participación de una entidad académica muy reconocida en la materia en que se versaba el caso. Entonces empezó la ley orgánica del Tribunal Constitucional a, en cierto modo, reglamentar la participación, pero no le llama amicus curiae, le llama coadyuvante, participación de tercero coadyuvante, que no tiene el sentido que tiene la legislación argentina el coadyuvante, que por lo general está más vinculado al consultor técnico de alguna de las partes, sino que está más bien vinculado a coadyuvante con el tribunal, porque cumple esa función tradicional que tiene el amicus curiae. Ahora, ¿cómo llega a la Corte Interamericana? Vamos a ver entonces a la Corte Suprema de Argentina, inspirada en lo que son los mecanismos de amicus curiae que emplea en esos casos contenciosos complejos la Corte Interamericana, que a su vez toma del Tribunal Europeo y que también lo usa en sus opiniones consultivas, tanto en la fase entonces contenciosa y consultiva. Y por ejemplo, si tenemos que ver en qué casos empezó a utilizar la Corte Interamericana, vamos a decir que en el primer caso contencioso que tuvo, que fue Velázquez Rodríguez contra Honduras, ya participaban amigos del tribunal opinando antes de dictar la sentencia. También lo vamos a ver en el caso Baena y otros contra Panamá, aquel que es un leading case referido al derecho administrativo. También se aplicaron donde no hubo más, ahí así hubo amicus curiae, porque fueron varias instituciones las que opinaron antes de la sentencia, y otras en donde participaran comunidades indígenas como partes peticionantes o denunciantes, como la Caducidad Mayagna contra Nicaragua, o
casos de Saramaca versus Ecuador, entonces, o Surimán. Entonces vemos esta sentencia, y después en un caso contra Argentina, el caso Kimmel versus Argentina. Si leemos la sentencia dictada en 2008, participan instituciones internacionales, ONGs, opinando sobre de qué manera nuestro antiguo Código Penal, en cierto modo, afectaba el artículo 13 de la libertad de expresión. Entonces, allí empieza, en cierto modo, a tallar, pero ya en el año 2004 vemos antecedentes en la República Argentina. Estos antecedentes nacen desde esa acordada de la Corte, pero podríamos hablar que ya desde la reforma constitucional de 1994 ha habido elementos normativos, leyes nacionales, que en cuestiones particulares consagran la figura de los amigos del tribunal. Por ejemplo, podemos citar la ley 24.488 del año 95, que se refiere a la inmunidad jurisdiccional de los estados extranjeros ante los tribunales argentinos. Esa ley establece que en caso de una demanda contra un estado extranjero, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Cultura de la Nación puede expresar su opinión sobre algún aspecto de hecho o de derecho ante el tribunal interveniente, cualquiera sea la jurisdicción del tribunal. Por lo general la Corte Suprema, porque esa es competencia originaria de la Corte conforme al artículo 116 de la Constitución Nacional, ¿no? Cuando intervienen agentes o dignatarios extranjeros. Pero también lo vemos en otra ley posterior, del año 2004, muy cercana a la fecha que dictó la primera acordada la Corte reconociendo los amicus curiae, en donde se establece en la ley 25.875 que el procurador penitenciario y adjunto federal están facultados para expresar su opinión sobre algún aspecto de hecho o derecho ante el magistrado interviniente en carácter de amigo del tribunal, sobre todo en las cuestiones de ejecuciones de sentencia. Entonces vemos que hay un orden legislativo que ha sido incluso anterior a la reacción de los poderes jurisdiccionales en establecerlo. Ahora, vemos que la acordada del 2004 hubo ese debate en donde se estableció pautas muy claras, la mayoría, sobre lo que eran concretamente los amicus curiae, y donde establecían con toda claridad cuáles eran los límites de participación, qué condiciones tenían que tener, si las personas eran físicas o jurídicas, contemplaba las dos. Después, con otra acordada posterior, a los pocos años, en 2006, modifica nuevamente y aclara que también el Estado nacional, provincial y municipal y las instituciones que tuvieran pertinencia pueden participar también como amicus curiae en determinadas causas en las que puede la decisión involucrar el orden público de estas. Y así, la última aparece en el 2013, en donde se afina un poco más las cuestiones de que se tratan. Pero también hemos visto que esta particularidad la han tomado autonomías provinciales. Y en esto vamos a mencionar que la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el año 2002, también introdujo la participación de amicus curiae en una reglamentación de actuación ante su corte, la corte de nuestros amigos del Superior Tribunal de Justicia, que fue dentro de lo que sería como una especie de ley orgánica en el que establecía con toda precisión que se podían, digamos, o aceptaba el reglamento de Cava, y lo hizo mediante una ley, la ley 402, que hablaba del procedimiento ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires del año 2000, que ante una demanda de inconstitucionalidad
pero miren el alcance que le digo, cualquier persona puede intervenir en calidad de asistente oficioso, limitándose a expresar una opinión fundamentada en el tema debatido. Y aclaraba que no revestía ni calidad de parte y que solo ilustraba al tribunal y no tenía efecto vinculante. Que es un poco la esencia con la que muchos tribunales, aquí en Santiago del Estero, recién hemos tenido incorporado amicus curiae ya llegado el siglo XX, y en la cual, cuando ha sido ante el superior tribunal, lo hemos adaptado en una causa, lo hemos aceptado en una causa, y en una causa en donde no hemos adherido a las acordadas de la Corte Suprema de Reglamentación para no demorar y no poner, digamos, objeciones formales a que puedan participar amigos curiae en casos, aquí tenemos graves problemas a veces de posesiones de tierra y donde aparecen poblaciones campesinas y hay muchas disputas que son un problema que es un verdadero problema territorial que se ha tratado en los últimos años en la provincia de Endendar, en donde, bueno, han enriquecido mucho y los que participaron como amigos curiae, por lo general eran investigadores del CONICET. O sea que quién puede, en cierto modo, negarle entidad donde están instituciones que para poder ser investigador realmente tiene que pasar todo un derrotero de aceptación y de aprobación de esas investigaciones con muchos criterios científicos. Con esto un poco se quiere resaltar esa visión de la importancia que tienen los amicus curiae en estas cuestiones, ¿no? No sé cómo estoy de tiempo, creo que más o menos andamos por el tiempo establecido. Aquí tengo mi... Exactamente, doctor. Estamos más o menos en el tiempo establecido y tenemos muchas preguntas para hacer. Lo vamos a ir redondeando entonces, cualquier cosa lo conversamos con las preguntas. La intervención de un amicus curiae, podemos decir, es una garantía de reforzamiento del debido proceso en la que se evitan las nefastas consecuencias institucionales que acarrearían después posibles sentencias de la Corte Suprema para los tribunales de provincia o incluso de la Corte Interamericana en cuanto a lo que veníamos hablando, que ahora tenemos en Argentina un tsunami de condenas por cuestiones que no respetamos sus estándares, ¿no? Como una idea general, pero además hay muchas otras cuestiones que los dejo ahí para completar un pequeño PowerPoint no es un PowerPoint, un PDF que les he preparado como lectura complementaria a esta charla. Y bueno, agradezco la atención y quedo a entera disposición si quieren hacer alguna pregunta o algún diálogo al respecto. Muchas gracias. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por su alocución, por el respeto del tiempo, y nuestro auditorio está muy inquieto, tiene muchas preguntas. Voy a tratar de ir transmitiéndoselas, ¿no es cierto?, en la medida del tiempo que tenemos asignado para esta actividad. En primer lugar, pregunta al auditorio: si no hacen las legislaturas provinciales, ¿pueden regularlo los superiores tribunales por medio de acordadas, como lo hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Perdón, habrá que ver el paradigma de los jueces que integran esas cortes. Y esto lo digo, porque si son jueces con un paradigma muy racionalista, vinculado a un poco a las escuelas de las exégesis gramaticales, si no tiene una base expresa, normativa como regla, aunque sean reglas infraconstitucionales, dirá que no, porque sería alterar el sistema jurídico. Ahora, si esos jueces tienen un paradigma, en cierto modo, que vinculan a que las normas de protección de derechos humanos son operativas, estén reguladas o no, pero siempre están basadas en normas,
constitucionales, en base a principios constitucionales o convencionales, evidentemente tendrán una actitud argumentativa e interpretativa más amplia. Y por ejemplo, aquí en Santiago del Estero, cuando lo admitimos en un caso y nos adherimos a la reglamentación, porque tiene que haber una reglamentación para no hacer un caos la intervención y medir los alcances que tiene la participación, eso sí es necesario. Veíamos, por ejemplo, en nuestra ley orgánica, que nosotros podemos, en cierto modo, ordenar y reforzar los conceptos procesales cuando puede haber posibles lagunas o posibles, digamos, cuestiones no muy clarificadas, y en base a ese ejercicio que nos daba la ley orgánica, admitimos la participación por la importancia que tenía esa temática, ¿no? Entonces, me entiendo, es una opinión muy particular, y la que tenemos la mayoría del tribunal aquí en Santiago del Estero, que sí, eso se puede reglamentar vía acordada, ¿no? Perfecto. Le hago otra pregunta que también tiene relación con esto de la reglamentación que usted estaba diciendo. Nos transmiten esta inquietud. ¿Es vinculante la participación u opinión del amicus curiae? No, bueno, eso obviamente, eso puede ser que una legislatura lo ponga que sí, pero tradicionalmente no, no es vinculante, no obliga al tribunal. El tribunal puede tomar o desechar las opiniones y tampoco genera, por lo general, costas ni honorarios. Perfecto. Pasando a otra pregunta, nos dicen, ¿la propuesta va dirigida a causas complejas únicamente o requiere una especificidad especial, como responsabilidades de mala praxis médica, por ejemplo? Bueno, es que la verdad que la complejidad lo da el caso concreto, ¿no? No hay, puede ser que una mala praxis sea un verdadero caso complejo dependiendo la cuestión de la mala praxis que se trate, ¿no? Pero por lo general hay cuestiones que tienen muchos elementos científicos, y vuelvo a decir, y quizás ha sido poco el aporte que se han hecho, digamos, las partes dentro de sus respectivos consultores técnicos que han aportado, o las pruebas periciales, y pueda tener una implicancia a futuro. Y eso va a determinar, cada tribunal en cierto modo va determinando la naturaleza del proceso como para justificar esta incorporación del amicus curiae. Bien. Otra consulta que nos hacen es, ¿su incorporación requiere necesariamente una reforma procesal? Iríamos a esto. ¿O podría utilizarse como facultad de consulta del magistrado a organismos de formación acreditada en la materia con todas las pruebas producidas? Mire, yo estoy seguro que si le preguntamos esto al profesor Alvarado Belloso, diría imposible si no hay, sería romper con la imparcialidad y la imparcialidad, pero otros entendemos que no, que sí se puede por las mismas razones que hemos dicho anteriormente, ¿no? Bien. Otra pregunta, ¿deberían estar inscritos en algún registro al efecto por tipo de peritos, por sorteo? Lo ideal sería que así sea, haya un registro de amigos curiae como lo tienen las instituciones internacionales, que por lo general los amicus curiae están con esa inscripción de estatuto consultivo dentro de las organizaciones multilaterales internacionales. Pero hay otras instituciones que es público y notorio la trascendencia y la pertinencia y la experticia que tienen determinados temas, en donde quizás en casos podría excepcionarse esa condición, ¿no? Perfecto. ¿Quién decide la participación del amicus curiae en una causa particular? Muchas veces los amicus curiae son propuestos por las partes, muchas veces. En otras no. En otras a veces son los mismos interesados, los amicus curiae, de participar por la naturaleza de la opinión que quieren vertir y la implicancia que tiene esa causa. Entonces, por lo general los tribunales no convocamos, porque ahí sí estaríamos en cierto modo
supliendo actividad de las partes. Entonces, o hay una petición directa, por lo general los organismos públicos, que también son amicus curiae, como hemos dicho, por ejemplo, está claro que en la Argentina se dice, los reclamos que hay es que se parece que muchos jueces no tenemos perspectiva de género, y un caso puntual para evitar después fallos que nos quieren incendiar, entonces, y quiere participar en el Observatorio de Género de la Mujer, por ejemplo, de la Nación, entonces no hace falta, digamos, que esté concretamente inscripta dentro de un registro, ¿no? Pero eso va a depender si se legisla o no, porque después ya habrá que ver, digamos, en cuanto a la obligatoriedad de cumplir con las cargas que imponen las leyes. Bien, doctor, simplemente tenemos un comentario más que no queremos dejar de hacerle llegar, que nos dice, entonces la participación que se propone excedería la simple opinión técnica o informe. Si requiere toda una reglamentación, parecería que prevé una participación más activa y en ello operaría en forma similar a la de las partes. No, quizá me he interpretado mal la persona que hace la pregunta, porque justamente lo que es necesario reglamentar es justamente para establecer hasta dónde es el alcance, establecer lo que acabo de decir, que no es vinculante para el tribunal, porque si no, no se sabría y las partes tienen que tener en claro qué posición ocupa ese dictamen que se da, si es vinculante o no es vinculante, si cobran honorarios, si no cobran honorarios. Me refiero para un mayor orden del proceso, no para reglamentar la forma y las condiciones o direccionar los dictámenes. No, eso queda debidamente a criterio de lo que quiera aportar ese amigo curiae. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido una tarde muy enriquecedora para todos. Gracias a los participantes por las preguntas. Antes de despedirlos, les recordamos entonces, como señalaba la doctora Misawa, que pueden consultar todos nuestros videos referidos al programa de formación y perfeccionamiento de jueces en www.reflejar.gov.ar, y no dejen de participar en las próximas actividades que estaremos realizando, concretamente el día 12 de mayo, a cargo de quien hoy asiste también y nos acompaña, la doctora Emilia Valle, del presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, con quien seguiremos conversando y tratando todas estas temáticas de interés para la magistratura argentina, y con la participación de aquellos magistrados de otros países de Latinoamérica que, como siempre, son para nosotros una grata compañía. Muchísimas gracias a todos y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo encuentro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta tarde y les deseo éxitos en todo lo que hace Reflejar, que sea un gran aporte para nuestros recursos humanos de los poderes judiciales de todas las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchas gracias.